Alemania. Os proponemos un viaje rural que nos llevará por 8 estados federados. Desde el sur, en los Alpes bavareses, hasta las tierras nórdicas bañadas por las aguas del Báltico. Desde el oeste, donde el río Sarre nos regala majestuosos paisajes, hasta los bosques profundos del este, en Turingia. Disfrutaremos de la primavera que acaricia castillos encantados en Baviera. Nos sumergiremos en el verano de lagos cristalinos, ríos caudalosos y ciudades animadas de Sarre. Nos dejaremos envolver por el otoño nostálgico de sol tímido y furtivo de la Selva Negra. Atravesaremos las cumbres nevadas del invierno alpino. Porque Alemania es un heterogéneo lienzo de estaciones, paisajes y colores. De los verdes dominantes, de los amarillos brillantes, de los rojos intensos, los lilas, los azules, de los grises plateados. Un país donde descubrimos en cada encuentro los secretos de su historia y de su gente. Historias escritas tan solo en la memoria de sus protagonistas. Somos una minoría al este de Alemania de origen eslavo. Tenemos nuestra propia lengua, muy parecida al polaco. Desde hace más de 1000 años, nuestros antepasados ya ocuparon estas tierras que hoy pertenecen a la actual Alemania. Así que podemos decir que estamos en casa. Nosotros somos sus hijos y este es nuestro hogar. Con este museo al aire libre mostramos cómo vivieron nuestros antepasados desde su llegada hace 1200 años. Hay casitas que representan la vida del siglo XVII. Esta refleja cómo eran las viviendas en el siglo XII. Los visitantes pueden hacerse una idea muy aproximada de la vida de aquellos eslavos. Esto es una máquina del tiempo, 1200 años atrás. Pero volvamos al presente y comencemos nuestro viaje en la capital del país, Berlín. Berlín es considerada una de las ciudades más cosmopolitas y vanguardistas del mundo. Uno de los epicentros de la cultura europea. Un potente imán que atrae a personas de los 5 continentes. En la plaza de París se erige con toda probabilidad el símbolo de Alemania, la Puerta de Brandenburgo. Esta icónica construcción, de estilo neoclásico, permaneció durante años en tierra de nadie, cuando Berlín quedó dividida tras la Segunda Guerra Mundial. Porque efectivamente, aunque hoy día nos resulte difícil imaginarlo, en esta urbe multicultural existió un muro que separó al mundo, que separó a un continente, que separó a un país, que separó a familias y amigos. En la ciudad aún siguen en pie algunos fragmentos del famoso muro de Berlín. En 1989, después de casi 3 décadas de división entre la parte este y oeste de la ciudad, entre la República Democrática Alemana y la República Federal Alemana, tuvo lugar la caída del muro. En estas paredes han quedado guardadas las trágicas historias del pasado berlinés. Berlín está repleto de otros tantos lugares icónicos. En el barrio del Tiergarten se encuentra el antiguo edificio del Reichstag, sede del Parlamento alemán.
Otras referencias de la cultura berlinesa son la torre de la televisión y, como no, el legendario aeropuerto de Tempelhof, inactivo desde 2008, pero hoy una extensa zona verde que arropa las pistas del antaño grandioso aeropuerto reconvertido en lugar de ocio. Si Berlín es el símbolo urbano de Alemania, también hay un paisaje de este país que guardamos todos en la retina. De lo que es la Alemania rural en estado de gracia. Baviera. Hemos llegado a los Alpes, en la región bavaresa de Algovia. Lo hacemos en invierno, cuando la espesa nieve recubre las cumbres de esta inmensa cadena montañosa. Las nubes van haciendo acto de presencia. Atrás dejamos los picos más elevados para adentrarnos en senderos llenos de misterio, a los pies del lago Alpsee. La senda que bordea la orilla comienza a mostrar señales de vida tras el duro invierno. La Primula veris, de temprana floración, es una de las primeras plantas en despertar del letargo. También comienza la vida para la fauna. Este sapo deambula con sigilo hacia la orilla, con temor a ser devorado por las aves que esperan pacientes. Envuelto en una espesísima niebla y rodeado por hipnóticas colinas boscosas, el lago es el hábitat perfecto para multitud de especies. Los pequeños anfibios procrean en las orillas de estas aguas. Las hembras ya han soltado los huevos en una espesa masa gelatinosa que el macho fertilizará con su esperma. A los pies del lago Alpsee encontramos el castillo de Hohenschwangau, donde pasó la infancia el rey Luis II de Baviera, conocido popularmente como el Rey Loco. El frío invierno y la niebla espesa a los pies del lago no nos dejan ver una de las maravillas de Alemania, una de sus joyas. De hecho, tras la niebla se esconde el monumento más visitado de Alemania. Habrá que volver en primavera. El castillo de Neuschwanstein. Esta fortaleza es conocida por ser la inspiración del mundo imaginario que creó Walt Disney. Fue levantado por Luis II de Baviera en 1869 en el desfiladero de Polat. Un capricho del Rey Loco en tiempos donde ya no eran necesarias las fortificaciones, al menos desde el punto de vista estratégico. El lago cambia de color en primavera, igual que los bosques y las colinas que rodean la bella ciudad de Füssen. Seguimos el cauce del río Ostrach. El pequeño petirrojo sabe que la primavera está cerca. Bad Hindelang es una suerte de paraíso a las puertas de la reserva natural Allgäuer Hochalpen. El pequeño municipio de Bad Hindelang y las pedanías que lo rodean se dibujan a lo largo del valle del Ostrach. Karina Bühler trabaja desde hace años en estas montañas como guardabosques y conoce a fondo la reserva. Todas las mañanas recorre estos parajes, donde algunas cumbres superan los 2.600 metros de altitud. Los bosques de picias se suceden en las laderas, y en las cumbres más altas aún se mantiene la nieve. Cuando la primavera despunta, los prados de Hinterstein se cubren de hermosas orquídeas. También especies como la Primula farinosa, una planta ártico-alpina que aparece solo en los albores de la primavera. Junto a Karina alcanzamos los prados ondulados de Buckelwiesen. Aquí se le conocen como las praderas jorobadas,
una peculiaridad geomorfológica de la reserva surgida en la Edad de Hielo. Estas jorobas solo se manifiestan en los Alpes y en otras regiones de Baviera, por lo que es un ecosistema fuertemente protegido. Esta flor de intenso color amarillo es el Ranunculus montanus, el ranúnculo de montaña, que puede verse incluso a 3.000 metros de altitud. El cauce del Ostrach, uno de los mayores afluentes del río Iger, vertebra esta reserva natural. A lo largo de su recorrido se suceden varias cascadas y saltos de agua. Además, junto al río se extiende una amplia red de senderos que permiten caminar muy próximos a su cauce. A medida que ganamos altura, el agua y la lluvia se convierten en hielo y nieve. Los vastos bosques que se abren paso a los pies de la carretera paisajística de los Alpes alemanes se cubren completamente de blanco. Los enigmáticos vericuetos que serpentean entre los árboles evocan viejas leyendas y mitos acaecidos en bosques de formas inquietantes y misteriosas. Las copas de los árboles se mueven estrepitosamente, golpeadas por el viento. A pesar de todo, escuchamos los golpes del pico picapinos, el canto del cuco, las bellas melodías de los mirlos. Porque a pesar de la nieve, estamos en primavera. Comienza a llover. Al tiempo, el sol se abre paso en estas nubes primaverales. Nos encontramos en el estado federado de Saarland, en la frontera con Francia. Hemos llegado a la reserva de la biosfera de Bliesgau. Con alrededor de 36.000 hectáreas de superficie, los extensos prados conviven con inmensos bosques que abrazan humedales impenetrables, donde encuentran refugio estos simpáticos ánades reales. En el valle veremos zonas de cultivo donde se desarrollan interesantes proyectos agroganaderos para la integración de personas con discapacidad. Es el caso de esta granja sostenible, donde todos se afanan en sacar adelante el duro trabajo del campo. Oliver y sus compañeros están hoy plantando manzanos. El joven lleva más de una década en esta granja escuela. Hola, Oli. ¿Cuánto tiempo llevas con nosotros? Creo que llevas ya 11 años, ¿no? Ya. Muy bien. Oliver, sigue trabajando. Voy a ver qué hacen tus compañeros. Bis später. Jo. En la granja, además de un amplio huerto, cuentan con animales. Gallinas, vacas. Aquí todos colaboran. Bien en el huerto, en los establos o incluso como ayudantes de cocina. Bueno, bienvenido al corazón de nuestra granja, su restaurante. En esta cocina acogemos a aquel que quiera degustar nuestros productos. Todo se produce aquí y se cocina en estos fogones. Meine Kollegen und Kolleginnen, die Nicole, Dominique und hinter mir y der Tobias. Tobias sind die. Os vamos a hacer unas Und wir haben unas salchichas al curry. Da wird jetzt meine Kollegin, die Nicole, Nicole nos dice los da ingredientes. drin ist. Esto es salsa de tomate, Da ist ketchup, hier ist curry, hier ist piña, Ananas, hier ist sal con finas hierbas Salz und y el hier curry. ist die Currypaste. Bien. ¿Y esto? Hier haben wir Aquí hay zumo de naranja y cola. Cola. ¿Y esto? Hier haben wir die Las salchichas blancas y las salchichas rojas. Muy bien, Nicole. Estos son los productos que protagonizan nuestro plato de hoy. So, Nicole, vielen Dank. Gracias, Nicole. Erklärt hast, aber jetzt kommt Ahora es el turno de Dominique, ich denke mal, Dominik, que nos va a preparar la salsa. alles zusammenzumischen und die Soße für uns fertig machen.
Hallo Dominik. Hallo, Tobi. Kochen wir jetzt die Currysoße. Genau. Damit beginnen wir mit dem Orangensaft. Vamos a empezar a elaborar la salsa de curry mezclando la cola con el zumo de naranja. Mientras tanto, voy a ir calentando la sartén. En el momento en que tengamos la sartén bien caliente, procederemos a echar las salchichas. Dominic puede echar ya la salsa de tomate y el ketchup. Hay que mezclarlo bien para echar a posteriori las especias y, por supuesto, la piña. Importante es que no paremos de mezclar y mezclar como hace Dominic. Tras unos minutos la tendremos lista, pero hay que seguir mezclando aún. Podemos echar las salchichas. Buen provecho. Desde los prados y los bosques de la reserva de Bliesgau, llegamos en apenas 20 minutos a la capital de Saarland, Saarbrücken o Sarrebruck en español. La ciudad está atravesada por el río Sarre, de ahí su nombre. Junto a su cauce discurre un agradable paseo fluvial que nos lleva hasta el centro de la ciudad. Sarrebruck vivió su apogeo en el siglo XVIII y posee un centro histórico encantador con una arquitectura barroca deliciosa. Buen ejemplo de ello es la iglesia luterana de Ludwigskirche, cuya primera piedra se dispuso en 1762. Es considerada una de las iglesias protestantes más importantes de Alemania. Seguimos el cauce del río Sarre. Todavía en Saarland nos encontramos con el impactante meandro del Sarre, uno de los enclaves naturales más extraordinarios de la región. El horizonte que se abre en estos parajes es inmenso. Y el río dibuja un bello lienzo que se extiende hacia el este, hacia Francia, hacia las regiones de Alsacia y Lorena, donde nace. Pero nosotros tomamos rumbo oeste. La menuda lavandera blanca anuncia días fríos en el Parque Nacional Hunsrück-Hochwald. Sus más de 10.000 hectáreas se reparten entre el estado de Saarland y el vecino de Renania-Palatinado. La lluvia vuelve a hacer acto de presencia. Un gris plateado reviste estos bosques profundos que antaño cobijaron a antiguos celtas, allá por el siglo IV a.C. Hoy pueden verse los restos de lo que sería el perímetro defensivo que rodeaba un poblado en la Edad de Hierro. Este cúmulo de rocas son los restos abatidos por el paso del tiempo de un muro que llegó a tener 10 metros de altura y que hoy se conoce como el Anillo de Otzenhausen. En dirección noroeste, dejamos atrás la cadena montañosa de Ruhr, al norte de Baviera, para adentrarnos en la región de Turingia, uno de los nuevos estados federados de Alemania surgido tras la caída del muro de Berlín. Los solitarios y enigmáticos bosques de montaña dominan gran parte del paisaje. No en vano, aquí se encuentra el Parque Natural Bosque de Turingia, que ocupa un territorio de más de 220.000 hectáreas. Además de los impactantes parajes naturales, el Parque Nacional del Bosque de Turingia también salvaguarda importantes vestigios de la historia del siglo XX. En algunas zonas aún se pueden contemplar tramos del sobrecogedor muro que separaba las dos Alemanias. El antiguo trazado fronterizo
ha dado lugar a la conocida como Innere Deutsche Grenze, en español frontera interalemana, que al haber sido tierra de nadie se ha convertido en una suerte de cinturón verde, un entorno natural virgen que abarca unos 1.400 kilómetros de norte a sur. Entre estos asombrosos paisajes aparece el Rennsteig, el sendero de largo recorrido más antiguo de Alemania. Con aproximadamente 170 kilómetros de longitud, este camino histórico fue el trazo de fronteras entre ducados, condados y señoríos. Es el sendero de largo recorrido más transitado de Alemania. Seguimos por la antigua Alemania del Este. Arribamos al estado de Mecklemburgo-Pomerania Occidental. El Parque Nacional Müritz toma el nombre del lago interior más grande de Alemania. Junto con el Parque Natural de Feldberger y la llanura lacustre mecklemburguesa, se cuentan más de 1000 lagos. Navegar en canoa ofrece una perspectiva diferente de la inmensidad de este parque nacional y las reservas colindantes. Ingo Hecht es guía de naturaleza y sus rutas las hace surcando las aguas. Estamos en el lago Keblitz. En realidad, nuestra ruta sigue permanentemente por el río Havel. Y a través de él iremos atravesando diferentes lagos. En el Parque Nacional no usamos barcos a motor. Hay una tranquilidad enorme y eso aporta a las rutas el sosiego que buscamos en este tipo de inmersiones en la naturaleza. Hoy tenemos suerte porque no hay viento. No tenemos sol, pero los lagos están tranquilos y navegar es un placer en jornadas así. El cauce del río Havel se estrecha ya rumbo al lago Granziner. Estamos navegando en las mismas entrañas del bosque, donde adivinamos fresnos, alisos, olmos, en pleno corazón del Parque Nacional, pero abierto al mundo. Desde este punto puedes navegar hasta Berlín, Potsdam, puedes tomar el río Elba, llegar a Hamburgo, Nueva York. Todo es posible desde aquí. A orillas del lago Müritz se levantan encantadores pueblecitos como Klink, que puede presumir de un castillo-palacio de finales del siglo XIX. También a orillas del lago que da nombre al Parque Nacional se encuentra la ciudad de Baden, que posee un bello casco histórico y la legendaria iglesia de San Jorge, mencionada por primera vez en el siglo XIII. Desde Müritz proseguimos en dirección norte para llegar a la península de Friesland-Dar-Zingst. Sus 45 kilómetros de longitud se adentran en el legendario mar Báltico, dejando espectaculares costas con playas de arena fina. En el pequeño municipio de Prerow, muy cerca de la costa, todavía perviven antiguas tradiciones. Un ejemplo son las famosas puertas de Dars, patrimonio de la humanidad. Una tradición que se remonta al siglo XIX, cuando estos pueblos vivían su apogeo marinero. La familia Roloff lleva concibiendo estas puertas de forma artesanal desde el año 1832.
Somos la sexta generación. Ya 6 generaciones llevando este taller. Mi familia comenzó en 1832 y ahora somos mi hermano y yo los que continuamos con la tradición familiar. Mi hermano y yo aprendimos de mi padre. En 1984 yo era carpintero cualificado. Mi tía me enseñó todo lo que tiene que ver con el tallado de la madera. Porque hacer puerta no es solo una profesión, son muchas. Tienes que saber tallar, dibujar, trabajar la madera. Me encanta mi trabajo. El hecho de que sigamos con esta tradición tiene que ver mucho con el turismo, es así. Para nosotros estas puertas son las que atravesamos a diario, las que chirrían cuando se abre, las que se estropean por humedad o el sol. No eran especiales para nosotros, eran nuestras puertas. Pero empezaron a venir turistas y decían, oye, pero qué puertas más bonitas tenéis. Y así nos dimos cuenta de que era algo especial y único. Ahora estoy con el tallado para una puerta que lleva un sol como elemento principal. Y esta cinta que cae es un trabajo de tallado que me lleva horas. Todo empieza con un tablero plano y el resultado aporta profundidad al diseño, como veis. El sol está casi siempre presente en la puerta, de alguna u otra manera, igual que las flores. En la isla de Dars trabajamos las puertas otorgándole un valor simbólico. La puerta es, en sí, de una fuerza simbólica enorme. Es lo que da la bienvenida a los que vienen a tu casa y esta puerta saluda a esas personas. También trabajamos con símbolos mágicos para proteger el hogar. Estos símbolos, según la tradición en la isla, protegen de la maldad y lo negativo. Por ejemplo, hay uno que protege de los rayos. Esto ayudaría a que las viviendas estén protegidas de las tormentas. Es como una armadura para tu casa. Estas flechas hacia arriba indican la salida a todo lo malo que pudiera entrar en tu hogar. También hay mucha simbología que proviene del clasicismo en Alemania, de principios del siglo XIX. Aquí vemos una lira, por ejemplo. El gusto por la antigüedad, por Grecia, Roma. La gente no sabía ni lo que significan estos símbolos que llegaban de culturas remotas hasta esta pequeña península. Pero esa puerta al mar es lo que hacía que nos llegaran las modas o los gustos que podría haber en Londres, Copenhague, Estocolmo. Cosas muy modernas para aquellos tiempos. Un sendero donde resuenan nuestros pasos. Que nos llevan de oscuros bosques a montañas mágicas. Un país que se siente. Que se mira. Que se escucha. Alemania.